¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Epicentro TV. El día de ayer se supo que la fiscal suprema y exfiscal de la Nación, además Zoraida Ábalos, había emitido un dictamen en el cual pedía dos cosas fundamentalmente: la prescripción de algunos de los delitos que se le imputan a Rodolfo Orellana, ya plasmados en una sentencia condenatoria además, y la nulidad de uno de los delitos planteados, que es el de asociación ilícita para delinquir. Se ha dicho que esto es un peligro y que Rodolfo Orellana, a partir de este pronunciamiento fiscal, de este dictamen de la doctora Zoraida Ábalos, estaría a punto de salir libre y eventualmente de fugar. Entonces, ante una noticia de esa gravedad, es que le queremos preguntar directamente a la propia fiscal suprema Zoraida Ábalos cuáles son las consecuencias de este dictamen que ella misma ha suscrito. Buenos días, doctora Zoraida Ábalos. Bienvenida a Epicentro TV. Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Gracias por ese espacio que me estás dando. No, gracias por su tiempo además, porque nosotros hemos requerido su opinión, su posición, porque lo primero es que esta noticia eh, alarma, porque podríamos estar ante una futura, en el corto plazo, liberación del señor Rodolfo Orellana. ¿Esto es correcto? A ver, eh, una lástima que esta noticia haya salido sin que previamente se me haya prendido a mí los descargos para poder explicarle como lo voy a hacer en esta mañana contigo. Mira, Pero se ha este mencionado, se ha recogido su dictamen, ¿no es cierto? Sí, sí se ha mencionado. solamente aparece la primera parte y la última parte, pero me hubiera gustado que se me pregunte, porque mira, ese es uno de los tantos casos, de los cientos de casos que tiene el señor Orellana. No es el caso que llevaba antes la doctora Marita Barreto del caso de lavado de activos. No, ese es uno de los tantos casos. Y este caso llega a mí, Perdón, disculpe la interrupción, doctora. Es importante hacer algunas sí, repreguntas sí, y la voy a interrumpir perfecto. porque el caso es tan complejo que es necesario ir en el camino haciendo precisiones. Entonces, aquí no estamos hablando de ninguno de los casos que lleva o llevaba la doctora Marita Barreto, que son más complejos, que son, digamos, que tienen una naturaleza no solo de mayor complejidad, sino de mayor hecho delictivo. Efectivamente, este no es ese caso de ninguna. Este es un caso más de tres personas que fueron agraviadas, porque usted sabe que cuál era la metodología del condenado Orellana con su equipo, ¿no? Con todo ese grupo que tenía a su alrededor. Él se apropiaba de inmuebles, falsificando documentos privados, públicos, cometiendo delitos de estelionato. Él se apropia. Este es uno de los casos más, uno de los cientos de casos más. Pero no Ahora, llevado este por la es fiscal Barreto. ¿Por quién no, entonces? no. El caso de la doctora Marita Barreto, el que llevaba antes, es un caso de lavado de activos, que no Claro, tiene nada que ver. Este es un caso diferente. Como le no es digo, de es lavado. uno de los cientos de casos que tiene él por los agraviados, ¿no? Ya, este es un caso que ¿Qué llega a mí. fiscal llevaba el caso del que estamos hablando ahorita? El caso de lavado de activos lo llevaba antes la doctora Marita Barreto. Este caso lo ha Ese caso. llevado el doctor Fran Almanza, Ah, ok, doctor Frank ¿ya? Almanza. Este Ya, es un caso que llega a mí y tiene 9 imputaciones. De las 9 imputaciones, 8, cuando llega a mi despacho, en septiembre del 2022, 8 ya se encontraban prescritas, ¿no? Entonces, Estos son hemos, hechos que fueron materia de condena, de sentencia condenatoria con un anterior código o con el actual, con el anterior o con el actual. estos son hechos con el anterior, con el Código de ¿Y Procedimientos las Penales. condenas eran más bajas? Efectivamente, a eso iba. En esa época, estos hechos datan más o menos del 2007, 2008. A esa Ya, fecha, el marco normativo tenía penas muy bajas, porque en ese tiempo hablábamos de la asociación ilícita para delinquir. La pena era de 3 a 6 años. Ahora ya no, a Dios gracias, ahora ya hablamos de banda, de organización criminal. En ese tiempo, esa era la pena. Pero acá también ha habido, yo hago ver en el dictamen que hago ver que hay irregularidades. ¿Por qué? Toda la etapa de la instrucción hasta antes del dictamen acusatorio han pasado cerca de 5 años. 5 años han pasado. Y el enfoque que le habían dado a este caso era un enfoque de un tema de concurso ideal y no de concurso real. Me explico para que me entiendan. En el concurso ideal unes todos los delitos en uno solo. En cambio, en el concurso real sumas las penas.
Es por eso que yo digo, si bien es cierto, ya O han sea, prescrito, suman las condenas por esos 8 delitos. claro, por las imputaciones, ¿no? Ok, Hubieran claro. sumado. Pero por eso es que yo digo, No se aquí planteó hay así. un, El fiscal Fran Almanza, dice usted, no lo planteó de esa forma. así vino planteado como un enfoque de un concurso ideal de delitos, lo cual yo hago ver en mi dictamen y digo está mal. A mi criterio, eso es un concurso real. Pero hay algo más. Yo salvo un delito, asociación ilícita para delinquir. ¿Por qué? Porque ya hay un plenario, un criterio vinculante de la Corte Suprema que establece que el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito autónomo, por lo tanto no puede ir dentro del concurso ideal con los otros delitos. Por eso es que lo saco. Y digo, aquí se han equivocado, también le hago ver en el dictamen de que ha habido una tremenda equivocación. Han hecho un cómputo en el delito de asociación ilícita para delinquir como si fuera desde el año 2007, de la fecha que ellos iniciaron, cuando el delito de apropiación ilícita para delinquir es un delito permanente. Por lo tanto, la fecha del cómputo debe haber sido el 2014, fecha en que fueron detenidos. Desde 2014 a la fecha aún no ha prescrito. Por eso es que pido la nulidad, porque fíjense ustedes, para mí no lo entiendo. ¿Cómo es posible que a los demás, la sentencia que viene en recurso de nulidad, establece que todos los demás coimputados o procesados salen absueltos y solamente lo sentencian a él por asociación ilícita? Yo pregunto, ¿puede haber una organización con una sola persona? Es Ah, por eso que yo opino que ahí tiene que haber hay, nulidad para hay- que hay que, nuevamente hay que ordenar los temas, doctora. Primero, usted pide dos cosas, ¿verdad? En su dictamen. Pide, primero, digamos, señala que ya ha habido prescripción porque este caso ha venido ya prescrito. La llegó. gran mayoría de los casos, 8 de 9 delitos ya prescribieron por el código actual, que tenía penas bajas, etcétera. Y luego también usted pide nulidad en el delito que no ha prescrito, justo en el que no ha prescrito, en el de Uh-huh. asociación ilícita. O sea, de todos estos casos, lo que vamos entendiendo es que el delito más grave era el de asociación ilícita para delinquir. Según el código anterior, ¿cuántos años de condena tenía este Entre delito? 3 y 6 años nada más. Pero ¿por qué pido la nulidad, Daniel? Porque acuérdate que este No, no, recurso de nulidad viene. antes de ir a la nulidad, permítame, por favor. Entonces, vamos primero por la prescripción, por la idea de la prescripción. Usted pide la prescripción, mejor dicho, usted señala en su Opino. dictamen, opina en su dictamen, claro, se pronuncia que esto ya prescribió efectivamente porque las penas son muy bajas. ¿De cuándo data la condena, la sentencia condenatoria? La sentencia condenatoria es del año 2022, pero 2022. es de la fecha de la comisión de los hechos. Es de la fecha de la comisión de los hechos, postula usted. Ok. Y los Es que tú hechos, tienes el cómputo para el plazo prescriptorio no es de la fecha de la condena, es de la fecha de la comisión de los hechos. claro, claro. En qué fecha ocurrieron los hechos? En Según el la sentencia. 2007, 2008. Ya, ok. Y entonces ya ha habido plazo Ya, excesivo. eso en el 3.15 de mi dictamen lo hago ver en un cuadro, hago ver todas las fechas y cuándo ya prescribió. Ya, perfecto. Y usted ha dicho hace unos instantes que estuvo en instancia fiscal anterior, o sea, a cargo, el fiscal que investigó estos hechos tuvo el caso 5 años. No, Cinco no, yo lo años. que, no, lo que he dicho es que la etapa de la instrucción hasta el dictamen acusatorio duró casi 5 años, Ah, de ok, toda la instrucción, a la eso he etapa dicho. de la instrucción. Y entonces, ¿y esa demora a qué se atribuye? ¿A qué se debe? Eso es lo Según lo que que yo, usted ha visto. eso es lo que yo hago notar y por eso solicito en el 3.20, si no recuerdo, en el Porque entonces lo 3.20 que de usted mi señala es dictamen, que esto ha prescrito ya señalo, en esa etapa, en la etapa de la instrucción. Ya llegó a su despacho lo que prescrito señalo es en que la aún mayoría de delitos. cuando se hace el dictamen acusatorio ya los hechos ya habían prescrito, ¿no? Y por eso es que pido en el 3.20 de mi dictamen de que yo mando copias de las piezas pertinentes a la Autoridad Nacional de Control para que investigue, para que vea qué pasó, y pido al Poder Judicial que mande copias al órgano de control para que se vea qué ha pasado acá. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Y luego está entonces que usted considera que el delito, la imputación de asociación ilícita para delinquir, no ha prescrito aún. Pero ya había una condena, ya había una condena. ¿Por qué usted pide la nulidad de una condena ya existente? Justamente porque están absolviendo a todos los coprocesados. Y estoy diciendo, no está bien esa absolución, justamente para eso.
Ya, Están absolviendo. en la El condena ministerio, de la que viene apelada, ¿no? La condena que ha sido apelada, la de la Sala Penal Liquidadora, ¿se absolvió a los coimputados de Rodolfo claro, Orellana? por eso le estoy diciendo, la condena, la sentencia que viene para recurso de nulidad, viene absolviendo a sus coprocesados por delito. Por eso yo digo un momentito, aquí no puede haber, ¿cómo va a ser que solamente a él se debería condenar y lo demás no? ¿Dónde ha visto una asociación de una sola persona? Además, le estoy haciendo ver de que computaron mal los términos. No era desde 2007, era de 2014, razón por la cual sigue vigente ese delito, no ha prescrito. Y eso amerita que se revise, por eso es la nulidad. Ahora muchos dirán, ¿y por qué de repente no se va a poder ver en tan poco tiempo? Porque en septiembre ya debe estar esto prescribiendo, pero yo creo que al tratarse de un caso emblemático, la Corte Suprema va a tomar cartas en el asunto. Ok, porque acá usted dice, usted ha tenido, digamos, la gentileza de pasarnos de alcanzarnos antes de esta entrevista su dictamen. Entonces yo leo en la opinión fiscal que usted opina que se anule la sentencia en la parte que La absolvió. nulidad, pido la nulidad. Claro, claro, la nulidad, que anule que la nulidad. En la parte que absolvió a Joanny Silva Medina Becerra, de Claro. Cortés y Antonio Jesús Chaurri, o sea, son los socios, los coimputados de Rodolfo Orellana. ¿Ya? Pero también pide que se anule en el extremo que condenó a Orellana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba con un concurso ideal bajo el enfoque de un concurso, estaba como una sola unidad, ¿entiendes? Yo lo que digo es, acá no hay una sola unidad, acá hay un concurso real, acá tenían que haberse sumado delito por delito. Ya. O sea, lo que usted dice es que si esa asociación no puede absolver a un grupo y quedar una sola persona, si no, no hay asociación. Eso es lo que dice usted. Así. Y lo que digo en el dictamen es, acá ese delito no ha prescrito porque ese delito sigue vigente. Ya. Y no había manera, pregunto ¿no? Ver si en esta instancia había manera de, digamos, había otra vía, en todo caso, una manera de salvar, de mantener vigente esta condena contra Orellana, pero oponiéndose usted a la absolución de sus socios. ¿Eso era posible? Es que, mira, conforme a ley, yo soy defensora de legalidad. O sea, yo no, si ya los Lo hechos que yo han estoy prescrito, planteando no es legal. Esa no, figura que yo estoy si ya planteando no es legal. prescribieron, yo Ok, no puedo decir que no ha prescrito porque es parte de mi función, defensa de la legalidad, ¿no? Amén de que me podrían denunciar hasta por prevaricato, ¿no? Pero acuérdate que hay un derecho fundamental que tiene toda persona, es el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, la prescripción es una institución que opera hasta de oficio. ok. ¿Y qué otra vía, insisto con esto, existía, tenía usted con la ley en la mano para salvar la condena ya existente contra Rodolfo Orellana? ¿Por qué le pregunto esto? Porque usted está pidiendo la nulidad, entonces va a haber un nuevo juicio contra estas personas. Esto prescribe, según está plasmado allí, esto prescribe en septiembre de este año. Sí. ¿Cómo se va a lograr, doctora, desarrollar un juicio con condena efectiva de aquí a septiembre? Así es poquísimo tiempo. En primer lugar, es caso emblemático. Creo que en estos casos tendrían que hacerse, yo creo que la Corte Suprema va a darle la seriedad del caso. Además, quiero que entiendan, este es un caso que llega a mí, es como un paciente que ha llegado muerto, ¿no? O sea, por eso es que yo estoy pidiendo que controles internos, tanto del Poder Judicial y el Ministerio Público, revisen qué pasó acá. ¿Qué pasó en esos 5 años que dice usted ¿Qué pasó? En eso, no, que 5 años prescribió solamente hasta para el la parte dictamen efectiva? acusatorio. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo, no? Mm. ¿Por qué se le da el enfoque de eh, concurso ideal cuando se le dio de haber dado un enfoque de concurso real? Eso tendrá que investigarse. Ahora, como no es el único caso, acá tengo justo un dictamen del mes pasado en Lima Este, y ya también la sala ha declarado prescrito, porque han prescrito muchos de esos delitos. ¿De Y en ese Orellana? dictamen, ah, ¿De Orellana? sí, claro, Están claro, prescribiendo. están prescribiendo muchos casos. ¿Y ese que usted señala, por qué delito es? Por otro agraviado, pero los mismos delitos. Y ahí también hago lo mismo, ¿no? Digo, porque ahí viene con condena. Ahí digo, aquí hay que salvar asociación ilícita para delinquir. Es un delito que está vigente. Ya, ya, porque uno, con estas preguntas termino, doctora, porque claro, uno se pregunta, claro, usted dice que la Corte Suprema debe asumir esto como un caso emblemático.
pero la realidad nos dice también que los plazos en la Corte Suprema, por muy emblemáticos que sean, ¿verdad? Mire los casos de Lavajato, cómo demoran tanto. Mire los casos del Club de la Construcción. Y, o sea, materialmente eso no es posible, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿qué hago con un caso que ya vino prescrito? ¿Lo revivo? Si ha vino prescrito. ¿Qué podría hacer como defensora de legalidad? Es que, es que por eso es que esto nos motiva a Ojo, preguntar digo, qué digo a la vías conclusión que tenía está usted con prescrito, la pero ley en la mano. hago ver en mi dictamen todas las irregularidades que se han cometido. Por ejemplo, cítenos uno o dos ejemplos de irregularidades. El plazo excesivo, el plazo excesivo para en etapa de instrucción hasta el dictamen, cerca de 5 años es mucho. El hecho de haber el enfoque que le han dado, el enfoque de concurso ideal, uniendo todos los delitos en uno solo, cuando debe haber sido un concurso real. Otra cosa, Es decir, la sumatoria haber puesto el de delito los de delitos. asociación ilícita para delinquir, haberlo puesto en el concurso ideal, cuando ya hay un plenario, hay un criterio vinculante, un acuerdo plenario De la del Corte Suprema. 2000 de la Corte Suprema que establece que el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito autónomo. Pero ese pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el delito de asociación ilícita es anterior a la sentencia. Claro, claro, es del 2000, si mal no recuerdo, es el acuerdo plenario 4 del 2006, mucho Ah, antes que la sentencia. Esa es una irregularidad, por eso es que estoy mandando copias de todos los actuados a los órganos de control interno. ok. Lógicamente la preocupación es que si la Corte Suprema acoge su opinión sobre la prescripción, ¿verdad? Y sobre la nulidad, y siguen pasando los meses y siguen pasando los meses, entonces el señor sale libre, ¿no? No creo porque tiene otros procesos, Pero con tiene uno condena. por cohecho. No, es que este es uno de los tantos. Él No, por tiene eso, pero este ya tenía condena. Entonces, era una manera de tenerlo asegurado en prisión. todo, el anterior ya están con condena y todos tienen son susceptibles por la prioridad de distancia, son susceptibles de recurso de nulidad, en todos él interpone recurso de nulidad. ¿No? Este es uno de los tantos. Por eso, en los otros, en los que también tiene condena, dice usted. En los otros también. En algunos sí, el que tuve hace un mes creo que sí tenía, ahí, a ver, déjame que vea, en este Sí. momento, en este era, y ya había prescrito, en este era, Dios, declararon fundada la sesión de prescripción acá. ¿Quién declaró fundado? En este anterior, que es Qué tribunal? una sala de Lima Este, aquí Ujú. declaran fundada la sesión de prescripción. ¿Qué sala es, doctora, por favor? Léame qué sala es, por favor. Esto es segunda sala penal de apelaciones de ATE de la Corte Superior Judicial de Lima Este. Mm. O Son sea, muchos casos, también ha porque declarado fundada aquí esta declararon, prescripción. esta sala superior declaró fundada la sección de prescripción. Ya, y esto ha llegado también a su despacho, al Claro, suyo. y ahí también nosotros ¿Y decíamos que usted haber nulidad, cómo ha opinado allí? ahí opinamos haber nulidad porque consideramos que el delito de asociación ilícita para delinquir estaba vigente. También está vigente. Ok. Y esto seguramente va a la Suprema después también, ¿no? Así es, todos esos casos van a ir a la Suprema. Ya. Pero entonces, ¿usted no cree que esto genere eh, la, la libertad consiguiente de Rodolfo Orellana? Y lógicamente, eso generaría un peligro de fuga natural, ¿no? Yo espero que no. Como le digo, en el dictamen hemos hecho ver todo esto, como es un caso, de verdad, no es un caso cualquiera, es un caso emblemático, estoy segura que la Corte Suprema le va a dar el, el, la celeridad que el caso requiere. Muchísimas gracias, doctora Zoraida Ábalos, por explicarnos los términos de su pronunciamiento, de su dictamen, y por darnos alcances acerca de lo que lo que usted está señalando había ocurrido en los años anteriores y cómo había venido esa investigación a su despacho. Ha sido importante escucharla, ha sido importante tener estas explicaciones, estos alcances, estos detalles, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias.